Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Contabilidad de Costos 2. Bienvenidos a este cuarto encuentro síncrono, hoy martes 1 de julio del 2025, inicio de un nuevo mes. Y bueno, un verdadero placer. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 8 semanas de clase. Y bueno. Ya en nuestro último encuentro síncrono, parece mentira cómo ha transcurrido este lapso académico, pero a millón, como digo yo. No está montado en un autobús, sino que está montado en un avión, porque vamos, pero ¡pum! Súper rápido. Entonces, bueno, hoy vamos a abordar un poco lo que es el tratamiento contable del desperdicio. ¿Ok? Y bueno, vamos a ver. El tratamiento contable del desperdicio implica el reconocimiento y medición de sus productos, desechos y desperdicios al costo, comparándolos periódicamente con el valor neto de realización. Estos desperdicios se registran en libros al menos valor a través de una cuenta de evaluación uno. Ejemplo de desperdicios en contabilidad de costo incluye errores en la contabilización de gasto, pérdida de materiales en la producción y estimación incorrecta de los costos. Fíjense ustedes, importante a nivel de contabilidad de costo es por errores en contabilización de gasto, pérdida de materiales en la producción y estimación incorrecta de los costos. Fíjense que aquí hay algo importante. Debemos ser vigilantes de esos procesos productivos. Debemos ser vigilantes si de repente nos está dando una advertencia, mira, aquí hay una merma, mira, aquí este porcentaje está grande, mira, entonces ahí nosotros tenemos que estar pendientes. Y es allí la importancia de saber y monitorear. Por eso es que cuando hay empresas de procesos productivos, por lo general está un departamento de costo que se carga de velar cómo va el panorama, cómo van esos costos, si esos costos estimados están más acercados a la realidad o están súper disparados. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es conocer cada proceso como tal. Ok, vamos a ver si hay alguna pregunta, duda o inquietud. Ninguna. Seguimos entonces. Ok, cuando hablamos de procesos productivos, va a depender también de la organización donde estemos, ¿cierto? Y aquí podemos conseguirnos procesos productivos como embotellado o envasado, maduración, fermentación, vendimia, aplastado, envejecido, ¿ok? De acuerdo a los procesos que yo maneje, ensamblado, corte, costura, ¿ves? Por eso es que le digo que va a depender de cómo se esté manejando el proceso productivo, dependiendo del rubro al cual yo me esté dedicando. Y hay algo que no podemos escapar.
que es el costo de producción. ¿Sabemos qué es el costo de producción? Sí, profe, porque estamos en costos 2. Es la unión de los tres elementos claves del costo: materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación o carga fabril, como también se les llama. Y antes de entrar un poco a conocer lo que es la parte de desperdicio, pregunto, ¿hay dudas, preguntas o inquietudes? Vamos a dar unos 2 minuticos para ver. Ok, tenemos entonces desperdicios. Según Gómez, 2018 expresa: desperdicio es toda actividad del proceso que agrega costo pero no valor. Es importante que se comprenda la diferencia entre estos cuatro términos, ya que para cada uno no se utiliza el mismo procedimiento contable, sino que se utiliza diversos procesos contables. Entonces, ¿qué son los desperdicios en contabilidad de costo? Los desperdicios en contabilidad de costo se refiere a aquellos gastos o costos que no aportan valor añadido a la empresa y que por lo tanto no deberían ser contabilizados como gastos reales. ¿Ok? Estos desperdicios pueden tomar la forma de errores en la contabilización, pérdida de materiales o errores en la estimación de costos. La contabilidad de costo es fundamental para la toma de decisiones informada en una empresa, y la identificación y eliminación de desperdicio es crucial para garantizar la precisión y la eficiencia en la gestión financiera. Fíjense que aquí es importante, ¿ok? Importante. Pero luego tenemos una definición técnica de desperdicio basada en la contabilidad de costos. Y nos dice, en la contabilidad de costos, los desperdicios se definen como aquellos gastos o costos que no tienen valores reales para la empresa y que no deberían ser contabilizados como gastos reales. Estos desperdicios pueden ser causados por errores en la contabilización, pérdida de materiales o errores en la estimación de costo. La contabilidad de costo es fundamental para la toma de decisión y así mismo es. Así mismo es. La contabilidad de costo es fundamental para la toma de decisión. Es la que me va a permitir a mí saber si ese costo es real, saber si ese costo está entre los rangos que deben estar para yo agregarle después ese porcentaje de la ganancia y hacer esa comparación con el mercado, con mis competidores. Entonces, fíjense ustedes que es vital. ¿Para qué? Para la toma de decisión. Informadas en una empresa y la identificación y eliminación de desperdicio es crucial para garantizar precisión y la eficiencia en la gestión financiera. Asimismo es. Y eliminación de desperdicio es crucial para garantizar la precisión de la eficiencia
en la gestión financiera. ¿Ok? Y aquí es donde vemos un poco esa clasificación que nos estaban hablando. Y pregunto, ¿hay alguna duda hasta los momentos? ¿Dudas? Ok. Entonces, cuando hablamos de clasificación de los desperdicios, la tenemos en cuatro. Unidades dañadas, unidades defectuosas, material de desecho y material de desperdicio. Entonces, vamos con la primera. Unidades dañadas. Son las unidades que no cumplen con los estándares de producción y que se venden por un valor residual o se descartan. Cuando se encuentran unidades dañadas, estas se sacan de la producción y no se realiza ningún trabajo adicional en ellas. ¿Ok? Fíjense ustedes, fíjense ustedes. No, no, o sea, se sacan de la producción y no se realiza ningún trabajo adicional. Es decir, que ahí lo dicen que lo venden a un valor residual. Es decir, de repente alguna imperfección, si de repente nos vamos a ropa, que siempre ha surgido, de repente uno entra en un establecimiento y ve de repente, ay, mira, hay remate. Ay, chévere. Cuando vas, ay, buenísimo, están los precios accesibles. Pero cuando ves de repente una camisa, una franela, tiene una manga más larga que la otra. O simplemente el cuello defectuoso. ¿Ve? O de repente tienen algunas manchitas las telas. ¿Ve? Entonces, ahí hay mercancía que tú puedes comprar y no se notan, pero hay otras que sí son como que muy notables. ¿Ok? De repente tienen un huequito también. Entonces, es lo que ellos dicen de que, bueno, vamos a venderla a un valor residual, pues, o sea, un valor menor al que es realmente el costo original. Tenemos las unidades defectuosas. Son las unidades que no cumplen con los estándares de producción y que deben procesarse adicionalmente para poder venderlas como unidades buenas. ¿Ok? O como una mercancía defectuosa. Entonces, fíjense ustedes. Son unidades que no cumplen con los estándares de producción y que debemos procesarla adicionalmente para poder venderlas como una mercancía buena o simplemente, mira, vamos a venderla como una mercancía defectuosa y ya. Prácticamente estilo al primer tratamiento, al de las unidades dañadas, ¿ok? Claro, ahí también se tiene que evaluar mucho porque a veces hay mercancías que son muy notorias, entonces simplemente dice, no, mira, vamos a sacarla, ni se vende ni nada, sino que simplemente podemos es utilizarla para otra cosa o simplemente entra en una reingeniería, es decir, vuelve a pasar un proceso para obtenerla como una mercancía buena. Pero tenemos que, según Polimeni en el 2018 expresa, que se puede distinguir entre dos tipos de desperdicios. Tenemos el desperdicio normal y el desperdicio anormal. Y decimos, el desperdicio normal es aquel que se obtiene sistemáticamente en el proceso de producción. Aunque esté funcionando de forma eficiente, la administración debe decidir
¿Qué porcentaje de desperdicio sobre las unidades buenas pueden ser considerados como normal? ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes, importante, la administración es quien va a decidir cuando estamos hablando de desperdicios normales. Pero también tenemos desperdicios extraordinarios. Y aquí no se da en condiciones de operación eficiente. No es inherente al proceso y debe poder ser evitado y controlado. Se trata como pérdidas del periodo y se suele mantener en una cuenta separada para poder tener mayor información y mayor control de los costos en los que ha incurrido debido a ello. Entonces, fíjense ustedes, todo lo importante que es saber y conocer, ¿ok? Entonces, estimados participantes, ¿alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Ninguna? Ok. Fíjense aquí, estimados participantes, que yo me voy a regresar a esta lámina, que es lo que yo siempre digo, es una lámina de control. Es una lámina que yo debo conocer. Es una lámina que yo debo, ¿ok? Que yo debo identificar y tener presente cuando hablo de contabilidad de costo. Y es el costo de producción, ¿ok? El costo de producción. El costo de producción no es más que la unión, ¿ok? Como yo siempre lo digo, la unión de esos elementos del costo. Y llámense materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. Entonces, fíjense ustedes, ¿por qué hago hincapié en esta lámina? Porque este es el control interno que debe tener el departamento de costo, que debe tener la gerencia y que es como el punto clave para yo poder tomar decisiones. ¿Ok? Entonces ahí es donde vamos. Ahí es donde vamos. Este, tengo yo una planificación de costo. Tengo yo una comparación de esos costos presupuestados o costos estimados versus los costos reales. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer la evaluación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ahorita también estamos en un país
hiperinflacionario y que sabemos, ¿ok? Sabemos que es un poco rudo. ¿Por qué es un poco rudo? Porque sabemos la inestabilidad que hay en los precios. Un producto, yo lo puedo comprar en la mañana a un precio y en la tarde en otro. Ya ahorita no tenemos el descontrol que nos cargaba loco con las tasas. Teníamos la tasa oficial que era la del Banco Central de Venezuela, pero también estaba la paralelo, pero también nació la promedio. Entonces pagas a promedio, de repente no págalo a paralelo. Entonces, bueno, nos estaban como que volviendo locos, ¿verdad? Y para nadie era un secreto. Entonces, es de allí la importancia en tener un buen control interno en materia de costo. Un buen control interno en ir evaluando esos procesos productivos, en ir conociendo que debo tener porcentajes mínimos de mermas, porcentajes mínimos de desperdicio y que ahí tienen que ser medidos. Por eso es que la contabilidad de costo debe ejercer indicadores de gestión que me permitan a mí conocer si el proceso es efectivo, si es eficiente, si es eficaz, ¿ok? Porque todos esos aspectos yo los debo de evaluar. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Y es así, para tomar decisiones. Decisiones que siempre tienen que ir en pros al beneficio, ¿ok? Al beneficio de la empresa, al beneficio de la rentabilidad, al beneficio del crecimiento, ¿ok? Porque recordemos que nosotros debemos ir creciendo, nosotros debemos ir posesionándonos del mercado, ir teniendo, ir teniendo ese posesionamiento, dependiendo de qué, dependiendo de calidad, porque la calidad es lo que nos hace a nosotros crecer. Y esa calidad viene internamente. Y cuando hablamos de internamente, viene de esa mano de obra calificada, que bien sea directa o indirecta, pero acompañada también de qué? De esa materia prima de calidad y de ese control y bajos costos indirectos de fabricación. Entonces, fíjense ustedes la importancia que es cuando nosotros hablamos de costo de producción y es conocer, saber que el costo de producción nace de la unión de la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes lo que es importante, porque de ahí me va a generar el costo de producción, pero ese costo tiene que estar evaluado. Ese costo está en los estándares o el costo está por debajo, que lo que me va prácticamente es una pérdida, o está por encima, que se me puede quedar congelado esos inventarios allí. Entonces, fíjense ustedes todo lo que abarca el costo de producción. Y como siempre lo dije, y siempre lo he dicho, y siempre se los he informado a ustedes dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso productivo
es clave. Y todas las empresas que manejan proceso productivo son empresas que están en presencia de una contabilidad de costo. ¿Ok? Así de sencillo. Si hay proceso productivo, debe existir una contabilidad de costo. Una contabilidad que me permita a mí saber y conocer los márgenes de rentabilidad de ese costo que yo estoy generando. Porque a veces fabricamos y resulta ser que el costo es pérdida. Y le colocamos un porcentaje de ganancia, pero igualito nos arropa una pérdida. O simplemente es un costo elevado que, wow, nos dispara el tema del precio de venta. Entonces, allí también hay que tener cuidado, ¿ok? Por eso es que yo siempre lo digo, la contabilidad de costos es de análisis, de seguimiento, de revisión y constante. No es que, cada año es que yo voy a revisar eso. No, señor. Ahorita con este tema inflacionario tenemos que incluso hasta revisar diariamente, si es posible, para poder garantizar que ese costo que yo estoy obteniendo es vital. Bueno, estimados participantes, ya un poco para finalizar, les comento lo siguiente. Ya tenemos 3 evaluaciones listas. Ya ustedes tienen sus notas cargadas en zona de estudiante. Permita felicitarlos. Permítame felicitarlos porque han sido unos participantes comprometidos y responsables en la entrega de sus actividades sumativas. Y eso hay que aplaudirlo, como digo yo, y reconocerlo. Para mí es de grato placer cuando a mí me toca corregir y veo que mis muchachos, si son 10, 10 entregaron. Si son 3 y 3 entregaron, porque yo digo, ahí es donde está el compromiso, la responsabilidad y la puntualidad que los caracterizan a ustedes como profesionales y futuros profesionales que van a ser de la carrera de contaduría pública. Ya nos queda una sola evaluación de 25% para cumplir con el 100% de las notas. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir del lunes 7 de julio damos inicio a que ustedes suban y entreguen la última evaluación de este lapso académico 2025-2. Hoy finalizamos este encuentro síncrono, nuestro último encuentro síncrono de este lapso académico que estamos abordando. Y es como yo lo digo, para mí fue un verdadero placer haberlos acompañado en estas semanas de clase y las que faltan, ¿ok? Y las que faltan, porque todavía vamos esta semana por semana 9. Entonces, eso nos va a permitir que ustedes van ya, es más, pueden subirse ya al siguiente escalón, porque les garantiza que están más cerca de esa meta que es graduarse. Entonces, bueno, la invitación es para que no desmayen, para que el día lunes, o sea, toda la semana, suban su última evaluación para cerrar con éxito este lapso académico que estamos abordando. Ya para finalizar, los dejo con este pensamiento de Kofi Annan que dice, el conocimiento es poder, la información es libertad. La educación es la premisa del progreso en cada sociedad y en cada familia. No me queda más que desearle el mayor de los éxitos. Dios me los bendiga. Seguimos en línea desde la virtualidad. Y recuerden que cualquier duda, pregunta o inquietud tienen que hacerla por el foro de dudas y en el momento que yo me conecte, le estaré dando respuestas a sus preguntas. Que tengan todos una feliz noche y bueno, un abrazo en la distancia.